Cuando mi hija me dijo que buscara otro lugar para irme a morir, ya no sirves para nada. Hice mi maleta, como la madre obediente que siempre había sido. 3 días después, estaba sentada en el despacho de un abogado, descubriendo que mi supuesto esposo amoroso había jugado la partida de ajedrez más larga de la historia, y Victoria estaba a punto de aprender que, a veces, el peón se convierte en reina. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Déjame contarte cómo pasé de ser una viuda prácticamente en la calle a la mujer que tenía todas las cartas en la mano. Porque, cariño, esta historia tiene más giros que una fábrica de pretzels. Hace apenas 2 meses, yo era Camila, esposa devota desde hacía 43 años y madre de una hija espectacularmente desagradecida. Cuando Roberto murió de un infarto a los 71 años, creí que mi mundo se estaba terminando. Victoria se lanzó sobre mi dolor como un buitre con ropa de diseñador, suspirando y hablando de lo difícil que todo esto debía ser para mí. «Mamá, tú no puedes manejar sola esta casa tan grande», me dijo, con la voz goteando falsa preocupación. «Las escaleras, el mantenimiento, todos esos recuerdos, no es sano». Debí haber visto el cálculo frío detrás de su preocupación. Victoria siempre había sido la favorita de Roberto, su princesita, la que nunca se equivocaba. Cuando se casó con ese banquero de inversiones llamado Kevin y empezó a producir nietos, Roberto se desvivía por todos ellos. Mientras tanto, yo solo era la mujer que cocinaba, limpiaba y mantenía todo funcionando en silencio. Después del funeral, Victoria se volvió cada vez más insistente con respecto a mi situación. Traía a Kevin a las comidas familiares, y entre los dos me acorralaban con folletos de bienes raíces y de residencias para adultos mayores. «Mamá, estos lugares son maravillosos», decía. «Tendrías gente de tu edad, actividades, nada de responsabilidades». Lo que de verdad querían decir era, nada de herencia que repartir, nada de madre incómoda de la que hacerse cargo. El golpe final llegó el martes pasado. Llevaba 6 semanas viviendo en lo que Victoria ahora llamaba nuestra casa desde la muerte de Roberto, durmiendo en la recámara de visitas porque no soportaba empacar nuestra habitación. Victoria llegó sin avisar con Kevin y 2 maletas grandes. «Mamá, hemos tomado una decisión», dijo ella. «A Kevin le dieron el ascenso y necesitamos mudarnos a la ciudad ya. Esta casa es perfecta para nosotros». Me quedé mirándola, sin terminar de comprender. ¿Mudarse? Pero esta es mi casa. Por un momento, la máscara de Victoria se resbaló, dejando ver el cálculo helado debajo. «En realidad», mamá dijo, «según el testamento de papá, yo heredé todo. La casa, las inversiones, todo. Te he dejado quedarte aquí por cariño, pero ya es hora de que busques tu propio lugar». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «Victoria, debe haber algún error». «Ningún error», respondió, firme. «Papá sabía que yo cuidaría mejor su legado que tú. Tú nunca entendiste de dinero ni de inversiones. Tú solo eras la esposa, solo la esposa». 43 años, reducidos a 3 palabras. Ahí fue cuando lanzó el golpe mortal. «Busca otro lugar para morirte. Ya no sirves para nada». Hice mi maleta en estado de shock. 43 años de matrimonio cabían ahora en 2 maletas y una cajita pequeña de fotos. Victoria observaba desde el marco de la puerta, mirando el reloj como si yo la estuviera haciendo llegar tarde a algo importante. «Hay un conjunto de departamentos para adultos mayores en la calle Maple», ofreció con el entusiasmo de quien recomienda un restaurante decente. «Muy accesible. Seguro tienen lugares disponibles». Accesible. Mi hija estaba heredando 33 millones de pesos y me sugería que me fuera prácticamente a un lugar de beneficencia para ancianos. Kevin cargó mis maletas a su BMW con la misma eficiencia de alguien que se deshace de la basura. «Camila, te va a encantar tener tu independencia de nuevo», dijo, sin llegar a mirarme a los ojos.
Nada de preocuparte por el mantenimiento de la casa ni por el predial. Lo que quería decir era, nada de hogar. Mientras nos alejábamos, vi mi casa, la casa de Roberto, la casa de Victoria ahora desaparecer en el espejo retrovisor. La ironía no se me escapaba. Había pasado 4 décadas convirtiendo esa casa en un hogar, organizando las fiestas de cumpleaños de Victoria, cuidando a Roberto durante su enfermedad, cuidando cada detalle que a él le importaba. Ahora me llevaban a un motel barato, como a una huésped indeseada que se quedó más tiempo del debido. El Sunset Inn era exactamente lo que esperarías de un lugar que cobra una noche a precio de motel de paso. Paredes delgadas, toallas aún más delgadas y una alfombra que había visto décadas mejores. Victoria me puso en la mano unos cuantos billetes, 200 pesos, como si estuviera dando propina a la camarista. Esto te alcanza para unos días mientras te organizas, dijo. Haré que Kevin transfiera algo de dinero a tu cuenta en cuanto terminemos de revisar los papeles de papá. Algo de dinero de mi propia herencia. Cuando se fueron, me senté en el colchón hundido e intenté procesar lo que acababa de pasar. En el lapso de unas 3 horas, había pasado de ser una viuda de luto a una adulta mayor prácticamente sin hogar. La mujer a la que había criado, amado y por la que había sacrificado todo, me había tirado a la basura como una medicina caducada. Pero mientras estaba ahí, en ese cuarto de motel deprimente, algo empezó a molestarme por dentro. Roberto siempre había sido minucioso con sus asuntos, obsesivamente organizado con los documentos importantes. Me había mostrado el testamento años atrás, explicando sus deseos, asegurándose de que yo entendiera todo, y yo estaba absolutamente segura de que eso no era lo que decía. Roberto había sido muchas cosas: tradicional, a veces terco, ocasionalmente condescendiente cuando se trataba de dinero, pero no era cruel. El hombre que me tomó de la mano cuando murió mi madre, el que me sorprendía con flores en cada aniversario, no me habría dejado en la calle. A la mañana siguiente, usé el wifi del motel para buscar al abogado de Roberto, el licenciado Hernán Figueroa, el mismo que había llevado la compra de nuestra casa y varios asuntos de negocios durante años. Su oficina estaba en el centro, a un viaje de camión de unos 20 minutos que me costó parte del poco efectivo que tenía, pero era necesario. El licenciado Figueroa era un hombre distinguido, de unos 70 años, con ojos bondadosos detrás de unos lentes de armazón delgada. Cuando su secretaria anunció que la señora Camila estaba ahí por la sucesión de su esposo, él pareció genuinamente sorprendido. Camila, querida, dijo, ya me preguntaba cuándo vendrías. He intentado llamar a tu casa varias veces, pero Victoria me dijo que estabas de viaje. ¿De viaje? Eso era lo que mi hija le había dicho. Licenciado, necesito preguntarle por el testamento de Roberto. Él frunció el ceño, confundido. Claro. ¿Victoria no te dio tu copia? A ella le entregué el original y varias copias después de la lectura. Se me heló el estómago. Había habido una lectura. Camila, se suponía que tú estuvieras ahí. Victoria dijo que estabas demasiado afectada, que ella se encargaría de todo y se aseguraría de que recibieras tu parte de la herencia. Sentí cómo me abandonaba la sangre de la cara cuando la realidad me golpeó. Licenciado, susurré. Nadie me dijo nada de esa lectura. Victoria me dijo que yo no heredé nada. La expresión del licenciado pasó de la confusión a la alarma. Alcanzó un folder grueso, sus movimientos de repente muy urgentes. Camila, eso es imposible. El testamento de tu esposo es muy específico sobre tu herencia. Sacó un documento. Reconocí la firma ordenada de Roberto al final, con testigos y sello notarial. Pero cuando el licenciado Figueroa empezó a leer, comprendí que Victoria había mentido en absolutamente todo. Yo, Roberto Jiménez, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, lego a mi amada esposa, Camila Jiménez, lo siguiente: nuestra residencia principal, incluyendo todos sus muebles y efectos personales.
Además, le dejo el 70% de todos los activos financieros, inversiones y cuentas, que suman aproximadamente 23 millones de pesos. La cabeza me empezó a dar vueltas. 23 millones de pesos. La casa. El 70% de todo. El licenciado siguió leyendo, cada vez con voz más seria. A mi hija, Victoria Jiménez, le dejo 10 millones de pesos, que serán depositados en un fideicomiso con entregas a partir de su cumpleaños número 45, condicionado a la manera en que trate a su madre después de mi muerte. Condicionado a su trato hacia mí. Roberto lo había sabido. De alguna forma, había sabido exactamente lo que Victoria iba a intentar. Licenciado, alcancé a decir. Victoria me dijo que yo no heredé nada. Se mudó a mi casa. Me dio 200 pesos y me sugirió buscar un lugar para ancianos. El rostro del abogado se enrojeció de ira. Camila, lo que Victoria ha hecho se llama abuso a adulto mayor y fraude. Ha cometido varios delitos graves, pero ella tenía documentos legales, balbuceé. Me enseñó papeles, falsificados. Muy probablemente respondió, o documentos de una versión anterior del testamento. Tu esposo actualizó su voluntad 6 meses antes de morir, específicamente porque estaba preocupado por la actitud de Victoria hacia el dinero y su sentido de derecho. Todo el tiempo que Victoria había descalificado mis opiniones, que me había hablado por encima en las comidas familiares, que había puesto los ojos en blanco cuando intentaba participar en las conversaciones sobre sus vacaciones carísimas o los negocios de Kevin, Roberto había estado observando, evaluando, tomando decisiones. Hay más, Camila, dijo el licenciado, con gravedad. La cláusula del fideicomiso de Victoria establece, de manera muy clara, que si ella no te trata con respeto y dignidad después de mi muerte, esos 10 millones pasan a ti. Lo miré, aturdida. ¿Está diciendo que? Estoy diciendo que tu hija acaba de perder 10 millones de pesos. Su herencia ahora también es tuya. No vas a heredar 23 millones, Camila. Vas a heredar 33 millones de pesos, más la casa y todos los bienes. La ironía era tan perfecta que casi daba risa. Victoria había estado tan ansiosa por apropiarse de la herencia que activó exactamente la cláusula diseñada para protegerme de su avaricia. ¿Qué hago ahora?, pregunté, apenas con voz. El licenciado sonrió, y por primera vez desde la muerte de Roberto, sentí que alguien me miraba con auténtico cariño. Ahora, querida, llamamos a la policía para denunciar el fraude. Y luego llamamos a Victoria, para informarle que está a punto de recibir el susto de su vida. ¿Puede pelear esto?, pregunté. ¿Con qué dinero?, respondió él. Está a punto de descubrir que cada cuenta que ella creía controlar, en realidad te pertenece a ti. Cada inversión, cada cuenta bancaria, cada bien, excepto tu casa, quedará congelado mientras se investiga su conducta fraudulenta. Pensé en Victoria, en mi casa, probablemente ya planeando remodelaciones, comprando muebles nuevos con un dinero que creía suyo. Kevin seguramente ya estaba calculando cómo esa herencia afectaría su portafolio de inversiones. No tenía ni idea de que, en unas 6 horas, su mundo entero iba a implosionar. El despacho del licenciado Figueroa se convirtió en centro de operaciones de lo que él, con cierto humor, llamó Operación Justicia. Contactó a la policía, a los bancos y a una investigadora privada, mientras yo me sentaba en su sillón de piel, todavía intentando procesar el tamaño de la traición de Victoria. Los documentos falsificados son bastante sofisticados, explicó la investigadora, la agente Rodríguez, mientras revisaba el testamento falso que Victoria me había mostrado. Esto no fue un crimen improvisado. Alguien planeó esto con cuidado. ¿Cree que Victoria tuvo ayuda?, pregunté. Casi seguro, contestó. Crear falsificaciones legales convincentes requiere conocimiento específico y conexiones. Tendremos que investigar si Kevin o alguien de su círculo financiero estuvo involucrado.
En menos de 2 horas, todas las cuentas se habían congelado. Las tarjetas de crédito de Victoria, vinculadas a lo que ella creía que eran sus nuevas cuentas de herencia, empezaron a ser rechazadas. Los servicios de la casa, que ya había pasado a su nombre, fueron suspendidos mientras se verificaba la propiedad. Mi teléfono sonó exactamente a las 3:47 de la tarde. En la pantalla apareció el nombre de Victoria. «Mamá, ¿dónde estás?», preguntó, agitada. «Hay un problema con las cuentas. El banco dice que todos los activos de papá están congelados». «Hola, Victoria», respondí con calma. «Estoy sentada en la oficina del licenciado Figueroa. ¿Te acuerdas de él? ¿El abogado de papá? El que leyó el testamento verdadero en una sala vacía, mientras tú le decías que yo estaba de viaje». Silencio. Luego: «Mamá, no sé qué crees que descubriste, pero descubrí que eres una mentirosa y una ladrona, cariño. Y también descubrí que tu padre era mucho más listo de lo que cualquiera de las dos imaginaba». «No entiendes», dijo. «Yo solo estaba protegiéndote de la complejidad de manejar todo ese dinero. Tú nunca has tenido que lidiar con inversiones o cosas así». «Entiendo perfectamente», la interrumpí. «Falsificaste documentos legales, cometiste fraude y sacaste a tu madre de 67 años de su propia casa, porque pensaste que yo era demasiado tonta para darme cuenta». Su voz cambió, volviéndose aguda, desesperada. «Mamá, estás confundida. El duelo te tiene muy mal, y claramente alguien se está aprovechando de ti». La audacia me dejó sin aire. Aún atrapada con las manos en la masa, Victoria intentaba manipularme. «Victoria, cariño, déjame aclararte algo. No solo jamás heredaste nada, sino que tu verdadera herencia, esos 10 millones que tu padre te dejó, ahora también son míos, gracias a una hermosa cláusula que puso sobre tratarme con dignidad y respeto». «Eso es imposible», escupió. «La agente Rodríguez está sentada aquí mismo, por si quieres hablar de la imposibilidad de los cargos por fraude». El teléfono se quedó en silencio. Casi podía escuchar la mente de Victoria corriendo, calculando, buscando una salida. «Mamá, por favor, podemos vernos en algún lugar y hablar de esto con calma. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo». «Oh, claro que nos veremos», respondí. «En los juzgados, cuando te presenten ante el juez. No te atreverías a presentar cargos contra tu propia hija». Algo frío y definitivo se cristalizó en mi pecho. «Mírame». Colgué y miré al licenciado, que sonreía con aprobación. «¿Cuánto falta para que la arresten?», pregunté. «La agente Rodríguez ya tiene suficiente evidencia para una orden de aprehensión», contestó. «Irán por ella esta noche». «¿Y Kevin?». «Su información financiera ya está siendo solicitada por las autoridades. Si participó en la creación de esos documentos, también enfrentará cargos». Mi teléfono vibró con un mensaje de Victoria. «Mamá, por favor no hagas esto. Piensa en los niños». Le enseñé el mensaje a la agente Rodríguez, que sonrió con dureza. «Manipulación emocional», dijo. «Conducta clásica en este tipo de casos». Escribí de vuelta: «Estoy pensando en ellos. Se merecen ver lo que pasa cuando alguien roba a su propia familia». 20 minutos después, llamó Kevin. «Camila, seguramente esto se puede resolver en privado», dijo. «Victoria tomó malas decisiones». «Sí, pero involucrar a la policía es excesivo». «Kevin, ¿tú la ayudaste a falsificar esos documentos?». «Yo, no. Camila, tienes que entender la presión que sentía Victoria. Estaba preocupada por tu estado mental, por tu capacidad de manejar sumas tan grandes de dinero. O sea que sí le corté». «No fue con mala intención», insistió. «¿De verdad ella creía que te estaba protegiendo? ¿Protegiéndome? ¿Sacándome de mi casa y diciéndome que buscara dónde morirme?». Kevin se quedó callado. «Mira, Kevin, te voy a decir qué va a pasar. Los dos van a ser arrestados, los dos van a enfrentar cargos por fraude. Y yo voy a estar sentada en mi casa,
viendo cómo todo se desarrolla. Camila, por favor, sé razonable. Fui razonable 43 años, respondí. No me fue muy bien. La policía arrestó a Victoria a las 8:30 de la noche, mientras cenaba en un restaurante caro con Kevin y otra pareja, aparentemente celebrando su herencia. Según la agente Rodríguez, gritó que era un arresto injusto y exigió llamar a su abogado, que resultó ser un amigo de golf de Kevin, sin experiencia en derecho penal. A Kevin lo arrestaron en su oficina a la mañana siguiente. Un perito contable había rastreado los documentos falsificados hasta una imprenta que su firma utilizaba para emitir folletos de inversiones fraudulentas. Aparentemente, mi yerno tenía un historial criminal más largo de lo que cualquiera de nosotras sabía o quería ver. Pasé mi primera noche de regreso en la casa donde había vivido 43 años, durmiendo en la recámara principal. Victoria ya había pasado sus cosas al cuarto, sustituyendo el orden casi obsesivo de Roberto con un caos de ropa de diseñador y cosméticos caros. Metí todo en bolsas de basura y las dejé en la entrada, que las recogiera cuando saliera bajo fianza. La casa se sentía diferente ahora, no porque Roberto ya no estuviera, sino porque yo por fin la estaba viendo como mía. Durante décadas la había mantenido como el santuario de Roberto, diseñada a su gusto, a sus necesidades, a su visión de cómo debíamos vivir. Ahora, al mirar con ojos nuevos, me di cuenta de que casi nada de mí estaba reflejado en esos cuartos. Eso estaba a punto de cambiar. El licenciado Figueroa llamó cerca del mediodía con novedades. La fianza de Victoria quedó en 50,000 pesos, dijo. Como todas sus cuentas están congeladas, tendrá que encontrar a alguien más para pagarla. ¿Y Kevin? 200,000, respondió. Parece que el juez no quedó muy impresionado con su historial de creatividad financiera. ¿Sabías que ya estaba siendo investigado por fraude bursátil? No. Por supuesto que yo no lo sabía. Como siempre, me habían excluido de casi todas las conversaciones serias de dinero. Victoria y Kevin siempre me hablaban como si fuera una niña cuando se trataba de finanzas, simplificando conceptos porque asumían que yo no entendería. Estaban a punto de descubrir cuánto había entendido realmente. Licenciado, dije, quiero hacer algunos cambios en la casa. Victoria ya tenía contratistas para remodelar. Me gustaría usar algunos de esos planes, pero con mi propia visión. Excelente idea, respondió él. Es tu hogar ahora, Camila. Haz lo que te haga feliz. Me di cuenta de que lo que me hacía feliz era la idea de deshacer cada suposición que Victoria había hecho sobre su herencia. Ella planeaba tirar la cocina, cambiar los pisos de madera y convertir el estudio de Roberto en una cava de vinos. Yo iba a convertir ese estudio en un taller de arte y su sueño de cava de vinos en una biblioteca. Sonó el teléfono. Número desconocido. Señora Camila. Habla Janet de Noticias del Canal 7. Sabemos que usted es víctima de un caso fuerte de fraude y abuso contra adulto mayor por parte de su propia hija. ¿Estaría dispuesta a compartir su historia? La noticia se estaba regando. En una ciudad como la nuestra, el arresto de un banquero prominente y su esposa por defraudar a la suegra anciana era material de noticiario. Señorita, le agradezco el interés, pero no estoy lista para hacer declaraciones públicas. Entiendo que debe ser difícil, respondió, pero su historia podría ayudar a otras personas mayores a reconocer las señales de abuso financiero familiar. Tenía razón. ¿Cuántas mujeres de mi edad estaban siendo manipuladas por hijos adultos que las veían como estorbo para la herencia? Si decido contar mi historia, ¿tendría control sobre cómo se presenta?, pregunté. Por supuesto, prometió. Podríamos hacer una entrevista a profundidad y usted aprobaría la edición final. Pensé en Victoria, probablemente sentada en una celda del reclusorio, convencida de que todo esto era un simple malentendido que podría encantar y torcer a su favor. Déjeme pensarlo, respondí. Puede que tenga una historia bastante interesante que contar. Al colgar,
Me serví una copa del vino caro que Kevin nos había mandado en Navidad. Vino que ahora estaba bebiendo en mi casa, comprado con mi dinero, mientras consideraba si iba a humillar públicamente a mi hija en la televisión. La vida se había puesto interesante. El timbre sonó a las 7 en punto de la mañana. Por la ventana pude ver a Victoria en la puerta, con la misma ropa del día anterior y el rostro como si hubiera envejecido 5 años en una noche. Alguien, de alguna forma, había pagado su fianza. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. «Mamá», por favor, dijo. «Tenemos que hablar». «Ya hablamos ayer», respondí. «Me dijiste que buscara dónde morirme. En vez de eso, encontré dónde vivir». Los ojos de Victoria estaban enrojecidos. Su compostura perfecta estaba hecha añicos. «Cometí errores», dijo. «Errores terribles. Pero sigo siendo tu hija». «¿De veras?», pregunté. «Porque las hijas, en general, no falsifican documentos legales para robarle la herencia a su madre». «No estaba robando», balbuceó. Se detuvo, luchando por encontrar palabras que no sonaran criminales. «¿Estabas qué, Victoria?» «Estaba intentando protegerte de que tomaras malas decisiones con el dinero», dijo al fin. «Tú nunca has manejado sumas grandes». Aún después de ser arrestada por fraude, no podía admitir la verdad. En su mente, seguía siendo la víctima de mis exageraciones. «Victoria, te voy a compartir algo que tu padre me dijo 6 meses antes de morir», contesté. «Me dijo que estaba preocupado por tu sentido de derecho, por tu actitud hacia el dinero y por cómo tratabas a la gente que considerabas inferior». Su rostro palideció. «Papá nunca dijo eso. Dijo que le recordabas a su hermana». «Elena», continué. «Hermosa, encantadora y completamente incapaz de pensar en alguien más que en ella misma. Me dijo que iba a cambiar el testamento precisamente porque temía lo que podrías hacerme si tenías el control». «Eso es mentira». Saqué mi teléfono y le mostré una grabación. «En realidad, no», respondí. «Tu padre dejó un mensaje en video explicando su decisión para reproducirlo si alguna vez impugnabas el testamento o si me tratabas mal después de su muerte». Victoria miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. «Lo sabía, cariño. Sabía exactamente quién eras debajo de todo ese encanto. Lo único que no calculó fue hasta dónde estarías dispuesta a llegar». «Ponlo», susurró. Toqué la pantalla y la voz de Roberto llenó la mañana, clara, serena y devastadora. «Si estás escuchando esto, Victoria, significa que mis temores acerca de tu carácter se confirmaron. Esperaba estar equivocado. Esperaba que mi hija tuviera más integridad de la que sospechaba. Pero si Camila está reproduciendo este mensaje, quiere decir que me has demostrado lo contrario de la peor manera posible». Victoria se dejó caer en los escalones del porche mientras la voz de su padre seguía. «Pasé 43 años viendo a tu madre sacrificar sus sueños, sus ambiciones y su independencia para cuidar de nuestra familia. Ella trabajó medio tiempo para ayudarte a pagar la universidad mientras yo construía mi negocio. Pospuso sus estudios, dejó pasar oportunidades de carrera y se volcó en ser la esposa y la madre que creyó que necesitábamos». La grabación continuó unos minutos más. Cada palabra cuidadosamente elegida, cada frase, como un bisturí cortando las justificaciones y autoengaños de Victoria. «Para cuando escuches esto, ya habrás descubierto que tratar mal a tu madre te costó todo. Espero que haya valido la pena». Cuando terminó, Victoria lloraba. No eran las lágrimas bonitas con las que había manipulado a la gente desde niña. Eran sollozos feos, rotos. «Me odiaba», susurró. «No, Victoria. Te quería tanto que esperaba que lo desmintieras. Tú fuiste la que decidió darle la razón». Me miró, con el rímel corrido por toda la cara. «¿Qué va a pasar ahora?». «Ahora», contesté, «afrontas las consecuencias de tus decisiones. Los cargos, la investigación, la humillación pública cuando salga la historia en las noticias». «¿Las noticias?».
Las noticias del Canal 7 quieren entrevistarme sobre abuso financiero contra adultos mayores. Estoy pensando en decir que sí. El rostro de Victoria se desmoronó por completo. Mamá, por favor piensa en lo que eso le haría a los niños, a la carrera de Kevin, a toda la familia. Estoy pensando en cómo tú no pensaste en nada de eso cuando decidiste cometer delitos. Se levantó despacio, viéndose más vieja y derrotada que nunca. Sé que no me vas a creer, dijo, pero nunca quise que esto llegara tan lejos. Yo solo quería el dinero, quería seguridad, estatus. Quería no volver a preocuparme por nada. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, Victoria estaba diciendo la verdad. Te creo, cariño. Pero desear algo no te da derecho a destruir a la gente para conseguirlo. Asintió, con las lágrimas todavía corriendo. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes empezar por admitir que lo que hiciste estuvo mal, respondí. No confuso, no complicado, no por protegerme. Mal, totalmente, dolorosamente, imperdonablemente mal. Fue mal, dijo, por fin. Mal y sin excusa. Y luego puedes enfrentar lo que venga con algo de dignidad, en lugar de seguir intentando manipular a todo el mundo. Victoria me miró largo rato, quizá viendo por primera vez no a la madre sumisa de siempre, sino a la mujer que acababa de ganarle la partida completa. Me lo merezco, ¿verdad? Sí, Victoria, dije, sin suavizar. Te lo mereces. 3 días después de esa confesión en el porche, la madre de Kevin apareció en mi puerta. Doña Eleonora Hayes era exactamente lo que esperaba. Impecable, cubierta de joyas, y emanando esa clase de derecho que solo nace de varias generaciones de dinero viejo. Camila, tenemos que hablar de esta situación con calma, dijo entrando, como si la casa fuera suya. La invité a pasar, curiosa por ver qué versión de la realidad había construido la familia Hayes para explicar los delitos de su hijo. Se sentó en mi sala, como si me estuviera concediendo una audiencia. Kevin cometió algunos errores. Obviamente empezó, pero procesarlo penalmente me parece un poco vengativo, ¿no crees? ¿Vengativo?, repetí. Su hijo ayudó a robarme mi herencia y a echarme de mi casa. Eso no es un error. Kevin solo siguió el liderazgo de Victoria, replicó. Él no entendía toda la situación. La mujer realmente estaba intentando culpar a mi hija por la conducta criminal de su hijo. Casi admiré la audacia. Señora Hayes, respondí. Kevin creó documentos falsos. Eso no es seguir a alguien, es conspirar para cometer fraude. El abogado de Kevin cree que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos, continuó. Tú recuperas tu casa. Victoria enfrenta consecuencias apropiadas y Kevin evita el escándalo de un juicio. Consecuencias apropiadas. Como si lo de Victoria fuera un pequeño desliz en etiqueta. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté. Eleonora sonrió, convencida de que había encontrado la puerta de entrada. La familia de Kevin está dispuesta a compensarte por las molestias, digamos, 2 millones de pesos, a cambio de que retires los cargos contra Kevin. 2 millones de pesos para perdonar al hombre que intentó ayudar a robarme 33 millones. Señora Hayes, su hijo participó en un plan que me dejó sin nada. ¿Usted cree que 2 millones cubren eso? Camila. Sé realista, contestó. Kevin tiene carrera, hijos, una reputación. Mandarlo a prisión no le sirve a nadie. Le sirve a la justicia, repliqué. La máscara pulida de Eleonora se resquebrajó un poco. ¿Justicia? Estás destruyendo varias vidas por dinero que, seamos sinceras, tú jamás habrías sabido manejar. Ahí estaba de nuevo. La misma condescendencia que había envenenado a Victoria. En su mundo, yo no era más que la señora que se había atrevido a hablar. Creo que hemos terminado, dije, poniéndome de pie. Camila, por favor, piénsalo bien. 5 millones, añadió rápido. 5 millones.
y olvidamos todo este asunto. Es mi última oferta. La cantidad me mareó por un segundo. Pero el principio no era negociable. Mi respuesta es no. Eleonora se levantó, recomponiendo su postura. Muy bien. Pero deberías saber que el equipo legal de Kevin ha encontrado información interesante sobre los negocios de tu marido. Sería una lástima que eso saliera a la luz durante el juicio. La amenaza estaba clara, pero no sentí miedo, solo curiosidad. ¿Qué tipo de información?, pregunté. Del tipo que podría hacerte replantearte quién fue el verdadero criminal en todo esto. Cuando se fue, llamé de inmediato al licenciado Figueroa. Camila, lo que crean haber encontrado no cambia los hechos. Victoria y Kevin cometieron fraude, dijo él. ¿Pero podría afectar el caso?, pregunté. Potencialmente, sí, admitió. Si logran ensuciar lo suficiente el nombre de Roberto, podrían influir en un jurado. Pensé en Roberto, en nuestro matrimonio, en todos los secretos que podía haber en 43 años de vida compartida. Licenciado, quiero saber todo sobre los negocios de Roberto, dije. Cada trato, cada socio, cada posible irregularidad. Camila, ¿estás segura? A veces el pasado es mejor dejarlo quieto. La familia Hayes está amenazando con arrastrar la memoria de Roberto por el lodo para salvar a su hijo. Respondí. Prefiero saber la verdad antes que ellos. Esa noche, me senté en el estudio de Roberto, mi estudio ahora, y empecé a revisar sus archivos con método. Roberto había sido meticulosamente organizado, cada documento fechado y clasificado. Pero conforme me adentraba en los registros, empecé a encontrar cosas que no encajaban. Pagos a empresas fantasma, honorarios de consultoría excesivos, asociaciones con firmas que parecían existir solo en papel. Antes de la medianoche, ya había encontrado algo que cambió todo lo que creía saber de mi esposo. La investigadora privada, que recomendó el licenciado, una mujer de mirada afilada, llamada Carolina Chen, pasó 6 horas en el estudio, fotografiando documentos y armando lo que llamó el verdadero mapa de los negocios de Roberto. Señora Camila, dijo. Al final, su esposo manejaba una operación sofisticada de lavado de dinero a través de su consultora. Estamos hablando de millones de pesos en transacciones ilegales durante la última década. La revelación me golpeó físicamente. Eso es imposible, susurré. Roberto era el hombre más honesto que conocía. Lo siento, respondió ella, pero la evidencia es abrumadora. Estaba lavando dinero para familias criminales, usando su empresa legítima como fachada. Miré los documentos esparcidos. Facturas por servicios nunca prestados, contratos con empresas inexistentes, calendarios de pagos que coincidían con actividades criminales conocidas. ¿Desde cuándo?, pregunté, con la voz hueca. Por lo menos 12 años. Tal vez más, contestó. 12 años. Mientras yo organizaba cenas y atendía eventos de caridad, mi esposo facilitaba negocios de criminales. Hay algo más, añadió ella, incómoda. Los 10 millones de pesos que Roberto le dejó a Victoria. Ese dinero viene directo de esos fondos lavados. Si la fiscalía descubre esto, pueden confiscarlo todo como producto de actividad ilícita. La habitación empezó a dar vueltas. Todo. La casa, las inversiones, todo podría desaparecer. A menos que, dijo Carolina. ¿A menos que?, pregunté. A menos que el equipo legal de Victoria y Kevin ya sepa todo esto y planee usarlo como arma. Si ellos avisan primero a la fiscalía sobre los delitos de tu esposo, podrían negociar inmunidad a cambio de su cooperación. No solo eran ladrones, estaban sentados sobre una bomba nuclear. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. Legalmente, puedes ir tú misma a la fiscalía y presentarte voluntariamente. Eso podría darte algo de margen. Perderías casi todo el dinero, pero quizá te dejen conservar la casa, respondió. ¿Y si no lo hago?
Entonces es muy probable que los abogados de Victoria filtren esta información en el momento más conveniente. Igual perderías todo, pero además podrías enfrentarte a cargos por haber disfrutado, aunque sin saberlo, de recursos de origen ilícito. Pensé en la seguridad arrogante de doña Eleonora, en su certeza de que yo aceptaría el acuerdo. Ellos ya sabían o sospechaban algo. Apostaban a que yo cedería por miedo. Carolina, ¿cómo se enteraron?, pregunté. Kevin es banquero, dijo ella. En cuanto tuvo acceso a los registros, pudo haber notado los patrones. La pregunta es, ¿qué piensa hacer con esa información? Mi teléfono sonó. Victoria. Mamá, tenemos que vernos hoy en la noche, dijo. Hay cosas sobre papá que cambian todo. Ya lo sé, Victoria. Silencio. ¿Sabes qué?, preguntó al fin. Sé del lavado de dinero. Sé de las conexiones con criminales. Sé que todo lo que nos dejó está manchado. Mamá, escucha con cuidado, dijo. Los abogados de Kevin ya hablaron con la fiscalía. Están dispuestos a renegociar nuestra situación. ¿Qué tipo de renegociación?, pregunté. Kevin obtiene inmunidad a cambio de información sobre la red de papá. Tú te quedas con 5 millones de pesos y la casa. El resto se lo queda el gobierno. ¿Y tú?, pregunté. Se desaparecen los cargos de fraude. Todos salimos de esto sin pisar la cárcel. Era brillante, en un sentido retorcido. Victoria había convertido mi victoria moral en otra jugada estratégica. Me estás pidiendo que te ayude a sacar provecho de tus delitos, usando los delitos de tu padre, dije. Te estoy pidiendo que seas práctica, respondió. La alternativa es perderlo todo y enfrentarte tú también a un proceso. Miré el estudio de Roberto, viendo el espacio con otros ojos. Los muebles caros, los libros raros, el arte, todo comprado con dinero sucio. Necesito tiempo para pensar, respondí. Mamá, la reunión con la fiscalía es mañana en la mañana. El abogado de Kevin necesita una respuesta hoy, insistió. Al colgar, me quedé a oscuras en el estudio, rodeada por la evidencia de la doble vida de Roberto, 43 años, casada con un desconocido, una hija que había heredado más que dinero. Había heredado su talento para la manipulación, pero ella cometió un error. Subestimó quién era yo, cuando ya no tenía nada que perder. Tomé el teléfono y marqué a Carolina Chen. Carolina, ¿qué tan rápido puedes conseguirme una reunión directa con la fiscalía?, pregunté. Tengo una historia que contarles, y creo que les va a interesar mucho. La agente federal, Sara Martínez, parecía sacada de una película. Seria, inteligente y totalmente inmune al encanto. Se sentó frente a mí en la sala de juntas del despacho del licenciado Figueroa, grabando nuestra conversación y tomando notas con precisión mecánica. Señora Camila, entiende que al presentarse voluntariamente, está admitiendo haber disfrutado de recursos de origen ilícito, dijo. Lo entiendo, respondí. Pero prefiero decirle la verdad a usted que dejar que mi hija y su marido manipulen todo a su conveniencia. Le conté todo. Los negocios ocultos de Roberto, el fraude de Victoria, las falsificaciones de Kevin, el intento de chantaje disfrazado de acuerdo. Su hija cree que puede intercambiar información sobre los delitos de su padre por inmunidad para sus propios delitos, dijo la agente. Eso es exactamente lo que cree, respondí. Y está convencida de que yo la voy a ayudar porque tengo miedo de perderlo todo. La agente Martínez sonrió por primera vez. ¿Tiene miedo, señora Camila?, preguntó. Agente, hace 2 semanas estaba en un motel barato, viuda y sin hogar, dije. Hoy estoy aquí, contándole a usted que mi esposo era un criminal y que mi hija intentó robarme todo. El miedo ya no es mi emoción principal. ¿Y cuál es?, preguntó. Enojo, respondí, sin dudar. Enojo puro y cristalizado de haber sido subestimada toda mi vida. La sonrisa de la agente se hizo más amplia. Señora Camila, ¿estaría dispuesta a usar un micrófono oculto?,
preguntó. 3 horas después, estaba sentada en mi sala con un pequeño aparato pegado al pecho, esperando que Victoria y Kevin llegaran a lo que ellos creían que sería una junta para ponernos de acuerdo. Tocaron a las 8 en punto de la noche, los dos vestidos como si fueran a una cena de negocios. Kevin traía un portafolio que probablemente contenía el supuesto acuerdo de inmunidad y la propuesta de arreglo. «Mamá, te ves mejor que en semanas», dijo Victoria, besándome la mejilla como si nada. «Me siento mejor», respondí. «La claridad hace eso». Kevin abrió el portafolio con la eficiencia de quien ha negociado cientos de tratos. Camila dijo: «Nuestros abogados estructuraron esto de manera muy favorable para ti. Te quedas con la casa, con 5 millones de pesos, limpios y con inmunidad total». «¿Limpios?», pregunté. Interesante palabra. Victoria le lanzó una mirada de advertencia a Kevin. «Mamá, lo importante es que todos salimos protegidos», dijo. «El pasado se queda enterrado y seguimos adelante». «¿Y qué pasa con los 33 millones que Roberto me dejó realmente?», pregunté. «Mamá, ese dinero está manchado», respondió, casi con paciencia. «No se puede separar de las actividades de papá. Quedarte con 5 millones es el mejor escenario». «¿Y ustedes qué ganan con este trato?», pregunté. Kevin se inclinó hacia adelante, recobrando su seguridad. «Ponemos atrás este malentendido», dijo. «Los cargos contra Victoria desaparecen, mi reputación se mantiene intacta y la familia puede sanar». «Malentendido». Seguía llamando malentendido a un fraude. «Kevin, ayúdame a entender algo», dije. «¿En qué momento descubriste tú las actividades ilegales de Roberto? ¿Cuando te casaste con Victoria? ¿O apenas ahora que planeabas robar mi herencia?». Se miraron entre ellos. «Camila, no creo que eso sea relevante», dijo Kevin. «Yo creo que sí lo es», respondí. «Porque si sabías de los delitos de Roberto y no dijiste nada, eso te hace cómplice. Y si apenas lo descubrieron mientras cometían sus propios delitos, eso los hace increíblemente desafortunados». La compostura de Victoria empezó a quebrarse. «Mamá, ¿qué estás queriendo decir?», preguntó. «Estoy diciendo», respondí, «que ustedes llevan meses, quizá años, planeando esto. El testamento falso, el descubrimiento del lavado de dinero, las conexiones de Kevin con imprentas que ya falsifican documentos. Nada de esto fue espontáneo». «Eso es ridículo», soltó Kevin. «¿En serio?». «La agente Martínez lo encuentra bastante plausible», dije. Ambos se quedaron helados. «¿Quién?», susurró Kevin. «La agente de la fiscalía», dije. «Tranquila. Está muy interesada en mi historia sobre abuso sistemático contra una adulta mayor, fraude y chantaje, en especial en la parte donde intentas usar los delitos de mi esposo para obligarme a aceptar tu trato». Kevin se levantó de golpe, agarrando el portafolio. «Esta conversación se acaba aquí», dijo. «Al contrario», respondí. «Kevin, apenas empieza». La agente Martínez y 2 agentes más entraron a mi sala mientras Victoria y Kevin se quedaban paralizados. El portafolio que Kevin estaba tomando fue confiscado, junto con sus teléfonos. «Victoria Jiménez y Kevin Hayes», dijo la agente, «quedan detenidos por conspiración para cometer fraude, abuso contra adulto mayor y tentativa de extorsión a una testigo federal». Victoria me miró con una expresión de traición absoluta. «Mamá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? De la misma forma en que tú pudiste falsificar documentos y robarme mi herencia, cariño», respondí. «Con la diferencia de que lo mío es legal». Mientras les ponían las esposas, Kevin intentó una última jugada. «Camila, no entiendes lo que hiciste», dijo. «Hay gente ligada a los negocios de Roberto a la que no le va a gustar esta atención. Te pusiste en peligro». La agente Martínez se detuvo un segundo. «Señor Hayes, ¿está amenazando a una testigo federal?», preguntó. «La estoy advirtiendo de la realidad», respondió él. «La realidad», dijo ella,
es que acabas de sumar intimidación a testigo a tus cargos. Cuando se los llevaron, la agente volvió a sentarse frente a mí. Señora Camila, puede que la advertencia de Kevin no sea del todo falsa, dijo. Su esposo estaba conectado a gente peligrosa. ¿Qué tan peligrosa?, pregunté. Principalmente a una familia criminal conocida como los Torino, respondió. Llevan años usando negocios legítimos para lavar dinero. La consultora de su esposo era una de sus operaciones más exitosas. El nombre no me decía nada, pero la expresión de la agente lo decía todo. ¿Está diciendo que estoy en peligro real?, pregunté. Potencialmente. Sí, respondió. Pero hay algo más que debes saber sobre la operación de su esposo. Algo que cambia todo. Sacó un folder grueso, del tipo que implica meses de investigación. Señora Camila, su esposo no solo lavaba dinero para la familia Torino, también era informante de la autoridad, dijo. Durante 12 años estuvo proporcionándonos información sobre sus operaciones, mientras aparentaba facilitar su lavado de dinero. El mundo se inclinó. ¿Trabajaba para ustedes?, pregunté. Bajo cobertura, respondió ella. La investigación era tan sensible que ni siquiera todas las oficinas sabían. Su esposo nos ayudó a construir casos contra varias organizaciones criminales. Y el dinero era real. Sí. Se le permitió quedarse con un porcentaje como pago y para mantener su fachada. Me quedé mirándola, aturdida. Entonces, dije, «¿Los 33 millones? Son legales», afirmó. Su esposo murió antes de que cerráramos la operación, pero su cooperación directa llevó a decenas de arrestos y a la incautación de cientos de millones en activos criminales. ¿Y por qué nadie me dijo?, pregunté. Porque la investigación seguía abierta y porque no estábamos seguras de qué tan involucrada estabas tú, respondió. La manera en que tu hija y tu yerno intentaron usar esa información a su favor nos ayudó a confirmar tu inocencia. Se recargó en la silla. Victoria y Kevin no sabían esto, dijo. Sospechaban de actividades ilegales, pero no sabían de la cooperación. Intentaron chantajearte con información que, en realidad, limpia la memoria de tu esposo. La ironía era tan perfecta que parecía escrita por un guionista. Victoria había intentado robar mi herencia 2 veces, una con fraude, otra con chantaje, y en ambos casos había cavado su propia tumba. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ahora recuperas tu dinero, respondió. Tu hija y tu yerno enfrentan cargos federales, y tú decides qué tipo de vida quieres construir con esta herencia legítima. ¿Y el peligro del que habló Kevin?, pregunté. La familia Torino estará demasiado ocupada lidiando con sus propios problemas, dijo. Mañana se ejecutan órdenes de cateo en varios estados. No vas a ser su prioridad. Miré mi sala, viéndola como el lugar de mi resurrección, no de mi humillación. Agente Martínez, ¿puedo preguntarle algo?, dije. Claro, respondió ella. ¿Soy una mala persona por sentir satisfacción al ver a Victoria arrestada? Ella sonrió. Señora Camila, en mi opinión profesional, usted es una mujer que se negó a seguir siendo víctima, dijo. Eso no es malo. Eso es inspirador. 6 meses después, estaba en la cocina de mi casa remodelada, preparando café para 2. El sol de la mañana entraba por las ventanas nuevas, iluminando las encimeras que yo había elegido por primera vez en 43 años. Buenos días, Camila, dijo la doctora Sarah Chen, hermana de Carolina y mi nueva asesora financiera, entrando con una carpeta gruesa llena de reportes. Buenos días, doctora, respondí. ¿Lista para nuestra revisión trimestral? Los últimos meses habían sido un torbellino de juicios, entrevistas y cambios personales. Victoria y Kevin cumplían sentencias de 18 meses cada uno en un penal federal. La cobertura mediática de su caso me había convertido en una figura reconocida en los círculos de defensa de adultos mayores. Tu portafolio va excelente, dijo Sara, sentándose en mi nueva mesa de desayuno. La fundación ya está operando al 100%,
y el fondo de becas eligió a sus primeros beneficiarios. La Fundación Camila para la Protección de Adultos Mayores se había convertido en mi enfoque principal. Con parte de la herencia, financiábamos asesoría legal para personas en situaciones similares y apoyábamos iniciativas para endurecer las leyes contra el abuso familiar. ¿Y el documental?, pregunté. La plataforma de streaming ya confirmó. El proyecto respondió. Quieren empezar a grabar el próximo mes. Mi historia había cruzado fronteras. Venganza de Madre, una historia real mexicana, se estaba desarrollando como una serie limitada, y las ganancias irían a organizaciones que protegían a personas mayores. ¿Y de Victoria?, añadió ella, con cuidado. Volvió a escribir. Su abogada dice que quiere pedirte perdón y tu perdón. Victoria me había escrito 17 cartas desde la prisión. Leí las primeras. Algunas sonaban a justificación, otras a desesperación. Luego dejé de abrirlas. ¿He cambiado de opinión al respecto?, pregunté. Según nuestras pláticas, no respondió Sara. Pero la gente puede cambiar. Pensé en la mujer que yo era 6 meses atrás. Viuda, dependiente, dispuesta a aceptar las obras de dignidad que me ofrecieran. Esa mujer quizá hubiera sentido la obligación de perdonar, pero esa mujer ya no existía. Sara, agenda una reunión con la abogada de Victoria, dije. No para reconciliarnos, sino para dejar algo muy claro. ¿Qué cosa?, preguntó. Quiero que Victoria entienda que sus actos tuvieron consecuencias más allá de la cárcel, respondí. Quiero que sepa que destruyó nuestra relación de forma permanente y que sus hijos crecerán sabiendo por qué su madre fue a prisión. Es duro, comentó ella. Innecesario, dije. Ella tomó decisiones de adulta. Que las cargue como tal. Sara guardó sus notas. ¿Y los nietos?, preguntó. Ella ha pedido visitas supervisadas. Mi relación con ellos se basará en las decisiones que tomen de adultos, respondí, no en los intentos de Victoria por rehacer su imagen. Cuando se fue, caminé por mi casa. De verdad mi casa, decorada según mi gusto, organizada según mis prioridades. En el estudio de arte levanté la tela que cubría mi cuadro más reciente, un autorretrato de una mujer de pie, bajo un rayo de sol. Su rostro miraba hacia adelante, sin miedo. La mujer del cuadro no se parecía a la viuda que había hecho su maleta en un motel 6 meses antes. Esta parecía poderosa, independiente, sin temor. Parecía alguien que había aprendido que la mejor venganza no es desquitarse, es convertirse en todo lo que tus enemigos juraron que nunca serías. Afuera, el sol se escondía detrás de los árboles que yo misma había mandado sembrar, en un terreno que era mío, defendido no por un hombre, sino por mi inteligencia y mi coraje. Mañana seguiría construyendo la vida que yo elegí, y no la que otros habían planificado para mí. Y si algún día Victoria quiere reconstruir algo con esta mujer nueva, más le vale llegar con algo más que cartas desde la cárcel y disculpas vacías. Tendrá que llegar con una transformación tan profunda como la mía. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte y, si te sentiste identificada con mi historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez tuviste que elegir entre quedarte donde te lastimaban o irte para salvarte. Tu voz importa.